Bueno, buenos días, o noches, o tardes, o no sé cuándo vayan a ver este video. Gracias por su comprensión, por haber tenido que suspender la clase del jueves, y espero que este video les sea de utilidad. Em, Me gusta hacer los videos, tratar de hacer los videos con música de fondo para que sea más agradable. Hice unas pruebas de sonido, así que supongo que no les va a molestar el audio con la música, así que vamos a darle. Em, la primera clase, como les había comentado, tiene un carácter más introductorio. La idea es contextualizarlos a todos en lo que es una base de datos, qué es lo que la compone, y vamos a aprovechar inmediatamente de hacer un ejemplo práctico en el sentido de la normalización. En un segundo video vamos a entregar el tutorial para DataGrip, para que entiendan cómo funciona, cómo se crea. Recuerden que tienen que tener instalado el DataGrip con la licencia de estudiante y además tener instalada una base de datos, que en este caso va a ser MariaDB. En caso de que ustedes tuvieran o trabajaran con otra, tal vez podrían hacerlo también, y ahí ya depende de la interfaz. Pero recuerden, y lo vamos a estar viendo a través del curso, que la sintaxis de las consultas de SQL van cambiando de acuerdo al motor de base de datos. Así que por un tema de estandarización, les recomiendo que instalen o MariaDB o MySQL si es que lo tienen, porque las dos funcionan o tienen la misma lógica en términos de sintaxis. Así que les dejo esa recomendación. Bien, ¿qué es lo que vamos a tratar en la clase de hoy? Primero, obviamente, una definición de lo que es una base de datos, las componentes que tiene una base. Vamos a hacer una revisión de cómo funcionan las tablas, los tipos de datos, y finalmente vamos a revisar el concepto de normalización, porque en sí, en una base de datos ustedes podrían guardar y tener todo acumulado en una sola tabla, pero en realidad esa no es la idea. La idea es poder tener una base de datos un poco más robusta, y aquí vamos a explicarles cómo se puede lograr algo así, ¿ya? Para los que ya les resulte familiar todo esto, en términos de normalización vamos a llegar como hasta la cuarta forma normal, si mal no recuerdo, así que ahí para que estén contextualizados. Bien, en la definición formal de lo que es una base de datos, como dice ahí en la lámina, una base de datos es un conjunto de datos que pertenecen a un mismo contexto y obviamente están almacenados para ser usados posteriormente. Aquí hay que hacer una diferencia, porque en general cuando uno dice que se va a conectar a una base de datos, uno piensa en la aplicación y que desde la aplicación uno puede consumir un montón de cosas, pero en realidad es el conjunto de datos lo que es la base propiamente tal, y lo que uno utiliza para conectarse a ella es el sistema gestor de base de datos, que es el programa que permite hacer la administración, que permite controlar el almacenamiento, modificaciones y también la extracción desde el punto de vista de las consultas. Entonces ustedes, por ejemplo, ahora que vamos a trabajar todos con el DataGrip, el DataGrip sería un sistema gestor, es un cliente de base de datos. Cuando uno habla de cliente, es la aplicación que se conecta y que ayuda a hacer el puente entre uno y la base de datos. Pero la base de datos de forma independiente puede estar viviendo en otra parte. No tienen por qué instalarla en su máquina, puede estar en otro servidor, ya sea cambiando la IP, puede estar en otra máquina y ustedes necesitan la dirección de la otra máquina para conectarse, puede estar en la nube, que ahí la forma de conectarse cambia un poco, pero en la base es más o menos lo mismo. Entonces, tienen que tener esto en claro, porque en ocasiones cuando ustedes tienen o no acceso a una base de datos va a depender del comportamiento donde está viviendo la base. El que ustedes instalen un cliente no significa que ya tengan la base, a pesar de que muchas, al instalar el cliente de base de datos, que es el que te permite hacer las queries, viene y te pregunta si quiere instalar una base. Y uno generalmente le dice que sí, que sí, que sí, que sí, y no se da cuenta de que creó una base de paso, ¿ya? Lo mismo pasa cuando uno instala bases de datos con algunas herramientas que incluyen plataformas web, y que uno desde una plataforma web puede entrar a la base. Pero en realidad eso lo que está haciendo son dos cosas a la vez. Está instalando un servidor web y a la vez está instalando una base de datos. Ustedes podrían prescindir de la aplicación web para instalar solamente la base, y en el caso del curso, por ejemplo, utilizar el DataGrip para conectarse.
Si hay alguien que viene de algún curso previo que hemos hecho con Felipe y se acuerdan del famoso PHP MyAdmin es una aplicación que sirve para montar aplicaciones web. Y ustedes pueden trabajar con la base de datos porque al instalarlo viene inmediatamente una aplicación web que te permite hacer consultas, pero son cosas independientes. PHP MyAdmin no es una base de datos, la base de datos es la que viene al instalarla. Que si mal no recuerdo a estas alturas es MariaDB la que viene con esa aplicación. Hasta hace un tiempo creo que venía con MySQL o ustedes pueden bajar una versión con Postgres también, que son diferentes motores. ¿Ya? El siguiente punto, los componentes de la base de datos, que ya lo hemos estado conversando. Primero tenemos a los usuarios, que somos nosotros, los que nos conectamos a la base. Después de eso tenemos el servidor, que es la máquina o la instancia, porque en ocasiones, y sobre todo cuando uno habla de la nube, no es necesariamente, o sea, es un servidor o un conjunto de servidores, pero a veces no tiene IP asociada y uno por creer que está en la nube cree que está flotando en alguna parte desconocida, pero en realidad es otro servidor. Después de eso viene el motor de base de datos, que es donde terminan viviendo y se almacenan todos los datos. Eventualmente, y lo vamos a ver en el DataGrip, necesitan a veces un driver. El driver es una aplicación chiquitita que utiliza el cliente para poder conectarse a la base. Cada base de datos tiene un driver específico que entrega la marca. No es que uno pueda utilizar el mismo driver para los diferentes motores. Cada uno tiene el suyo propio. Y esto se ve mucho cuando uno va a trabajar, por ejemplo, con aplicaciones en Java, o si trabajas con Python o con cualquier otro tipo de aplicación que tiene que, o lenguaje que necesita conectarse a la base de datos. No se conecta de forma nativa y necesita primero importar el driver para que después la conexión te la reconozca y en base a eso ustedes puedan trabajar. Después de eso tenemos los métodos de acceso. ¿Qué es lo que ustedes pueden ver dentro de la base de datos? Ahí existen vistas, esquemas, hay particiones. Todo eso lo vamos a estar viendo a través del curso, pero sepan que no necesariamente pueden entrar directamente a una tabla. Hay un montón de otros componentes que te privan de poder ver los datos o no, dependiendo cómo esté configurado. Y obviamente, y finalmente están los datos. ¿Ya? Los datos que uno utiliza y que trabaja. La siguiente lámina que vemos acá nos presenta las bases de datos. Las 6 imágenes que ven ahí son diferentes motores de base de datos. PostgreSQL, MySQL, de Microsoft hay 2, SQL Server y Azure SQL, que vendría siendo la base de datos en la nube, Oracle Database y MariaDB. Estos son entre algunos, porque la cantidad de bases de datos distintas que existen son gigantescas. Hay muchas marcas en general, estas se puede decir que son las que más se usan. La diferencia principal, si es que alguien se lo pregunta, entre SQL Server y el Azure SQL Server que les mencionaba, es que el Azure SQL Database, al ser una base de datos que se encuentra en la nube, no existe máquina. Uno no instala la base de datos en una máquina, sino que simplemente contrata el servicio de la base y te dan el lugar a donde uno se tiene que conectar. Por otro lado, el SQL Server viene siendo una base de datos tradicional, entre comillas, que requiere ser instalada en un servidor y que uno sabe en qué máquina se encuentra. Ya, para efectos de lo que uno hace, estas dos podrían verse como equivalentes, todas en realidad, porque desde el punto de vista de nosotros somos usuarios nomás. Nos vamos a conectar y vamos a trabajar con ellas. Pero de repente, dependiendo cuál de estas sea, hay diferencias en el método de conexión. Después de eso vienen las tablas. Aquí tenía una figura antes como conceptual de diferentes tipos de tablas, que ahora vamos a ver una más, que son tablas de bases de datos. Esa lámina servía mejor con la interacción con los alumnos, pero bueno. Aquí les presento una tabla. Una tabla está compuesta por filas y columnas. Las filas
representan los registros. Cada una de las filas es un registro distinto y las columnas representan las entidades asociadas a la tabla, que es lo que estoy guardando yo. Esto puede resultar familiar porque en el Excel funciona igual. Cada columna puede representar algo en específico, pero en la base de datos esto es algo formal. Uno define una columna que tiene un tipo de dato y tiene un tipo de nombre y ese es el uso que se le puede dar. Ya esto se los presento aquí como a modo de ejemplo, una tabla básica que tiene un campo que se llama nombre tabla, que es de tipo texto, y acá vienen las columnas que son de tipo fecha. Ya vamos a entrar en detalle y vamos a ver qué otros tipos de datos pueden haber dentro de las diferentes columnas, porque quería mencionarles que además de esto, las tablas contienen otros tipos de elementos. Ya hemos hablado de las columnas, que es lo que les acabo de mostrar. Por otro lado están las llaves. Las llaves dentro de una base de datos son elementos que me permiten identificar o darle unicidad a un registro. Existe la llave primaria, que es un valor que es único dentro de la base y que me permite identificar al registro de forma inequívoca. Siempre doy este ejemplo, aunque en realidad no se debería utilizar en las bases de datos, pero por ejemplo, el root es algo que nos identifica a nosotros directamente. Y para la metáfora, un root podría funcionar como llave primaria. Ahora, conceptualmente y al momento de implementar una base, jamás utilicen un root como llave porque hay ciertos inconvenientes respecto a eso que los vamos a conversar probablemente en otra clase. ¿Ya? Pero en sí la llave es eso, un identificador único para un registro. Y ahí existen las llaves primarias, que son valores únicos asociados a un registro dentro de la tabla, pero también existen las llaves foráneas. Una llave foránea es un valor único en otro elemento, en otra tabla, pero que existe en esta tabla en cuestión, porque después cuando yo quiero hacer el vínculo con una tabla externa, la hago a través de esta llave foránea. Suena algo enredado, pero eso es algo que también vamos a ver más adelante. Pero para que sepan, hay dos tipos de llave. La llave primaria, que es para la tabla en sí, y la llave foránea, que es un registro que identifica a un elemento que está fuera de esta tabla y que en esa tabla externa es único. Después de eso están las restricciones, que son condiciones que uno puede plantear para una tabla, de tal forma de asegurar ciertos valores posibles. Gatilladores, que los vamos a ver en algún momento dentro del curso, que son acciones que dan ciertas condiciones, la tabla ejecuta. Índices, que me ayudan a establecer ciertos valores para ordenar la búsqueda. Cuando uno tiene un volumen de datos medianamente grande, el índice me ayuda a facilitar la búsqueda y no tener que, en el peor de los casos, ir a revisar fila a fila, sino que aprovecho el índice para poder encontrar más rápido algún registro, tener un punto de partida en la búsqueda. ¿Bien? Entonces, y las estadísticas, que esto, si mal no recuerdo, está más asociado a SQL Server, que es de donde saqué la captura, así que en realidad nosotros vamos a trabajar de los índices hacia arriba en el curso. ¿Ya? Bien, vamos a pasar rápidamente a los tipos de datos. Si los podemos clasificar hay tres grupos principales. Obviamente hay más, pero los que más se utilizan son tres: los de tipo numérico, los de tipo texto y los de tipo fecha. ¿Ya? Como digo, hay más. Ustedes los van a poder revisar si quieren ver los tipos de datos disponibles, pero aquí y en general uno trabaja con esos tres solamente. Entonces, en lo que se refiere a los valores de tipo numérico. Tengo un problema aquí con el traspaso de la lámina. Ahí. En los de tipo numérico, si pueden darse cuenta, solamente los enteros, hay diferentes tipos de enteros. Y esto está asociado con la forma de almacenamiento. Si se dan cuenta, acá hay un valor que se llama TinyInt, que se almacena solamente en un byte, ya que es una secuencia limitada de unos y ceros, que me permite guardar un rango de 255 números nomás. Entonces, cuando yo creo un TinyInt, yo puedo ingresar valores que van entre el menos 128 y el 127, y no puedo agregar más. Si yo trato de insertar un número mayor o que esté fuera de este rango,
y en la columna de tipo TinyInt, esto se va a caer, ¿ya? Por eso, dependiendo, y si ustedes conocen cuáles son los rangos de valores que van a haber dentro de un campo en específico, no necesariamente tienen que transformar todo como si fuera entero, sino que pueden utilizar los que están más abajo. Ahora, ¿en qué me ayuda utilizar alguno de estos y no el entero por defecto? Va a ser en el almacenamiento, porque sí o sí, por cada registro va a gastar esta cantidad de bytes. Entonces, cuando estamos hablando de unas tablas que tienen grandes cantidades de filas, tal vez me conviene ir ahorrando en algunos campos si sé que no me voy a mover de aquí, ¿ya? Y también me sirve para poder determinar las escalas en las cuales yo puedo guardar. Y ahí pueden ver el rango de valores que está que almacena el root. Aquí, si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, el entero. Mencioné el root porque aquí, si ustedes quisieran guardar un root sin el dígito verificador y guardar la parte numérica, tendrían que utilizar un int. Si ustedes tratan de guardarlo acá en el medium int, no van a alcanzar porque esto llega hasta los 8 millones solamente. Independiente que el rango es de 16 millones, pero como considera los negativos, llega hasta acá solamente, ¿ya? Y números más grandes, por ejemplo aquí en los enteros que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tiene 10 dígitos, pero llega hasta el 2 solamente el número más grande. Si tienen un valor mayor a este, por la razón que sea, probablemente van a tener que pasar al Big Int, que almacena una cantidad de cifras bastante mayor. Después de eso, los que son de tipo decimal, hay que tener ojo en su configuración porque por un lado te pide la precisión, que es la cantidad de dígitos que puede llegar a guardar, y por otro lado la escala, que te pregunta cuántos números decimales va a almacenar. Entonces ahí también ustedes, de acuerdo a la cantidad de números, ustedes pueden, en este caso, por ejemplo, esta columna sería un decimal de precisión 5 y de escala 2. Entonces ustedes al momento de crearlo le dicen, este es un decimal 5,2 y va a entender que es de precisión de 5 dígitos, pero que se reservan 2 para los decimales. Y aquí les dejo un poco más extenso los diferentes tipos de datos que se pueden guardar. Ahí vemos en los tipos, están los numéricos, que están los enteros y los decimales y cómo se separan, los de tipo texto y los temporales, que los podemos separar en fecha, en tiempo y en fecha-tiempo, que sería unir estos dos. Porque es importante saber la diferencia, porque es lo que me va a permitir decidir a mí qué tipo de datos va a corresponder a una columna en específico. Entonces ahí ustedes tienen para decidir. De repente puede ser que en algún lado tengan la fecha y vengan con datos de hora, pero si tú no necesitas la hora, entonces puedes guardarlo en un tipo fecha. Si a lo mejor sí te interesa la hora, pero la quieres mantener por separado, vas a tener una columna de fecha y una columna de horas o de tiempo. Si lo quieres guardar completo y después trabajar en los valores que están disponibles, entonces ahí tienes el datetime disponible para trabajar. ¿Bien? Eso es por ahora, porque en realidad esto es lo que tienen que saber respecto a los tipos de datos. Después vamos a ver en el DataGrid cómo se trabaja esto y cómo se crea una tabla. Así que ahora vamos a pasar al siguiente tema, que es la normalización. Nosotros ya vimos que podemos crear una tabla, pero eventualmente esa tabla puede tener ciertos vicios que me pueden dificultar o que lógicamente no la puedo guardar en una base de datos de acuerdo a lo que yo puedo llegar a necesitar. Es por eso que en ocasiones, por definición, ustedes podrán tener una tabla, pero en realidad esa tabla en una base de datos se puede recomendar que se separe en 5 o 6 tablas, ¿ya? Y eso es lo que vamos a ver ahora con la normalización. Vamos a pasar a la siguiente lámina. Bien, en lo que se refiere a normalización, tenemos diferentes niveles de normalización y eso está reflejado en las llamadas formas normales. Existen varias formas normales, nosotros vamos a llegar hasta aquí, estamos definiendo la tercera forma normal, eventualmente podríamos ir a la cuarta, pero nosotros les vamos a exigir hasta acá. Y esto simplemente es ver cómo
ejecutar una normalización respecto a los datos que tengo disponibles. Tengo un ejemplo aquí que yo creo que les va a servir para tener mucho más claro en qué consiste la normalización, pero básicamente, como premisa, deben tener en claro que lo que me interesa es que los registros que haya en cada una de las tablas sea único, y que si yo en algún momento necesito obtener mayor información, yo voy a ser capaz de, cruzando las diferentes tablas existentes, poder llegar a tener y reconstruir el dato original, que es el dato que yo estoy deseando. En base a eso, tengo 3 objetivos que van subiendo de acuerdo a la forma normal con la que voy a trabajar. La primera forma normal lo que busca es que el atributo sea atómico. En ese sentido es que si yo veo el registro, yo veo que el registro es único, o en sí mismo ya representa un atributo particular. El tema está que cuando yo paso a los siguientes es porque en sí el registro, y si lo veo en completitud, hay cierta duplicidad de datos en los diferentes registros que a lo mejor si yo empiezo a separar más aún los datos, voy a tener algo más ordenado y algo que ocupe menos espacio y que sea mucho más fácil de controlar. En caso que yo quiera cambiar un valor, no tener que estar cambiándolo por cada registro donde existe, sino que en su valor único hago una actualización y con eso se aplica a todos los registros que están relacionados a él. ¿Ya? Otra vez, esto a lo mejor suena confuso por definición de lo que estamos viendo acá, pero tengo un ejemplo preciso que nos va a ayudar a destrabar este tema. Y es algo que también les va a resultar familiar porque es información de alumnos que pertenecen a determinados cursos. Y esto es lo que nosotros vamos a normalizar. Fíjense en esta tabla, fíjense en esta tabla que tiene, por un lado, una llave primaria, lo que me está diciendo que el registro en sí es único. ¿Ya? Después de eso viene un campo que tiene la información del alumno, en este caso su nombre. Después de eso, una carrera a la que pertenecen y finalmente los cursos que tienen inscritos. Y aquí hay un problema, porque en sí esta información no es atómica. ¿Por qué? Porque conceptualmente estoy entregando más de un valor en una columna, que en este caso es la columna curso. Aquí yo no puedo decir a qué curso pertenece, sino que son muchos cursos. Entonces, esto me va a dificultar después trabajar con la base. Entonces, lo primero que yo debería hacer es atomizar esto. ¿Y bajo qué concepto? Sería bajo el curso al cual un alumno de una carrera en específico pertenece. No los cursos, porque además si se dan cuenta, los valores cambian o la cantidad de cursos es distinta en los diferentes registros, por lo tanto esto no me va a ayudar. Lo que voy a hacer es normalizar y por ahora voy a separar y voy a dejar estos como registros únicos. Va a ser un solo curso. Para eso, obviamente, lo que voy a tener que hacer, por lo menos en una primera instancia, es separar los cursos y asumir duplicidad en los datos que están acá. Entonces, ahora esto lo vamos a pasar a la primera forma normal y el resultado va a ser el siguiente. Una tabla que obviamente tiene más registros, pero si se dan cuenta, ahora sí el registro representa una entidad única. ¿Ya? Es un alumno de una carrera que pertenece a un curso y nada más. Ya no hay ambigüedad en el registro. Por lo tanto, ahora que hemos eliminado la ambigüedad dentro de los registros, lo que sigue es generar la normalización o eliminar la duplicidad. Primero, una duplicidad de carácter lógica, algo que podría estar de más y que a lo mejor separándolo me ayuda a comprender mejor lo que estoy viendo. Por ejemplo, en este caso lo primero que yo podría hacer es separar los cursos de los alumnos, porque en sí, si ustedes lo piensan, el alumno pertenece a una carrera y esto es un atributo propio del alumno, ¿eh? Un alumno de una carrera, pero el curso no es algo que funcionalmente le pertenezca directamente al alumno, ¿ya? Por eso es que aquí cuando hablamos de la
hablamos de la segunda forma normal, lo que queremos es eliminar alguna dependencia parcial. En este caso, por ejemplo, si yo quiero ver la información de un curso, quiero ver la información de un alumno, esto de acá va a quedar ambiguo. ¿Cuál de las dos versiones de Ana quieres ver? ¿La que está tomando Warehouse o la que está tomando visualización? Entonces, primero, para eliminar esta duplicidad, vamos a sacar la información de los datos del curso y vamos a tener esto de acá. Ya estamos logrando algo, pero nos falta otra dependencia más que está relacionada con el alumno con la carrera. Y al momento de sacar esto, me voy a dar cuenta de que hay datos duplicados. Está el curso, los cursos están muchas veces, los alumnos están duplicados muchas veces y la carrera también. Y esto lo que va a hacer ahora para reparar es eliminar los duplicados y dejar un registro único por cada uno de los cursos, por cada uno de los alumnos y por cada una de las carreras. El resultado obviamente va a ser algo como esto. Vamos a tener una tabla de alumnos que ahora por sí mismo tiene una llave primaria que este es un valor único para el alumno. En esta tabla, estos son los identificadores de los alumnos. Si yo hablo del ID número 3, es Momo, el alumno. En cambio, por ejemplo, en la carrera, si hablo de la tabla carrera, el ID 3 es el DCC. Ya pensando que es la llave primaria de esta tabla. Si se fijan, las columnas ahora se llaman ID alumno, ID carrera y ID curso. Y en este caso, el ID curso, el valor 3, es para visualización de datos. Entonces, con esto, lo que he logrado, por un lado, es normalizar, pero aún me falta una tarea porque al momento de ir desagregando todo esto, lo que he estado perdiendo es la relación entre las diferentes entidades. Ya no sé a qué curso o a qué carrera pertenece Ana si yo me quedo con esta tabla de acá. Entonces ahí tenemos que hacer un ejercicio adicional, que es manejar las relaciones entre ellas. Y para manejar las relaciones es que existen las llaves primarias y las llaves foráneas. En este caso, por ejemplo, si yo quiero decir Ana, ¿a qué carrera pertenece? Yo necesito hacer una relación entre las dos. Entonces, ¿qué es lo que puedo decir? Que el alumno de ID 1 pertenece a la carrera de ID 1, si mal no recuerdo. A ver, vamos a la tabla inicial. Claro, pertenece a Magíster. Entonces ahí la relación sería ID alumno 1, ID carrera 1. En el caso de Mati, tenemos que el ID alumno 2 pertenece a la carrera 2. Después creo que había otro más que era de Magíster, Pepe. Entonces, en este caso, vamos a decir que el ID de alumno 4 pertenece a la carrera o ID carrera 1. Entonces, en este caso, yo lo que voy a registrar a nivel de base de datos es una tabla que va a tener la relación entre ellas. Y esa es la que va a generar el vínculo. Después de eso, si por ejemplo yo quiero ver el alumno, en qué curso está inscrito, entonces voy a tener que hacer otra relación en otra tabla que me diga que el alumno a qué curso pertenece. Y eventualmente aquí si una persona tiene más de un curso, va a tener más de un registro. Y tener más de un registro en ese contexto y en esa tabla en particular va a significar que tiene más de una relación con la otra tabla en cuestión. ¿Ya? Pero va a estar identificada por la cantidad de registros que voy a tener para ese alumno. Entonces, ¿cómo quedaría eso si agrego estas tablas? Y esto me va a llevar a la normalización final, que va a consistir en lo siguiente. Tablas que van a tener los datos originales normalizados, como lo estamos viendo acá, pero además las relaciones van a estar siendo resguardadas por una tabla auxiliar que conserva la relación, de tal forma de que estas tablas sigan siendo o sigan teniendo valores únicos. Y ese es el resultado que tenemos acá. A ver, voy a
me imagino que se ve bien. Así que, a ver, ¿qué es lo que tenemos acá? Por un lado está la tabla de alumno, que tiene el ID de alumno, que es un entero y tiene su nombre. Por acá está la carrera, que tiene su ID carrera y el nombre de la carrera, como lo vimos en la lámina anterior. ¿Ya? Pero entre medio de ellas dos está la relación alumno-carrera, que lo único que tiene en este caso es ID alumno y ID carrera. Entonces acá va a estar la reconstrucción de la relación original, que es la que vimos acá. ¿Ya? O, ya que lo vamos a dejar normalizado, tendríamos una traducción de esta parte. Entonces lo que tendríamos es que, por ejemplo, Ana, que tiene el ID 1, tiene inscrito Data Warehouse y visualización de datos, que en este caso son, vamos para acá, Data Warehouse y visualización, sería ID alumno 1 con, perdón, ese era acá abajo, me equivoqué. Este era Ana con el magíster. Entonces, alumno 1, carrera 1. Alumno 2, carrera 2. Alumno 3, carrera 3, si mal no, sí, carrera 3. Y finalmente, alumno 4, carrera 1. ¿Ya? Esta tabla en particular tendría 4 registros, que sería la relación entre el alumno y la carrera. Les puedo dejar como tarea, para ver si entendieron este modelamiento, dada la configuración o los datos que están viendo acá y el modelo de datos que está aquí, me digan cuáles son los registros que tendría esta tabla alumno-curso, que tiene la relación entre el alumno y el curso. Yo me comprometo a el lunes en la noche, para que tengan tiempo para poder practicarlo. El lunes en la noche les dejo publicado en Ucursos la solución a esto para que lo comparen y vean si es que comprendieron bien cómo se normaliza esto. Porque recuerden, la normalización busca reducir y optimizar las tablas que están guardadas en la base de datos sin perder las relaciones. ¿Ya? Ese último modelo busca almacenar lo mismo que estábamos viendo acá, pero de otra forma, que me facilite después el poder consultar los datos. ¿Ok? Bien. Espero que esto les haya servido. Espero que se haya entendido el tema de la normalización. La primera parte es un poco más de contextualización para que entiendan de qué va una base de datos y qué es lo que se pueden encontrar en ella. Voy a revisar si es que ya tenemos un video tutorial de DataGrip. Si no, me voy a encargar de hacer uno para mostrarles cómo se utiliza. Yo hasta el semestre pasado estaba utilizando otra herramienta, así que voy a estar aprendiendo a usarla junto con ustedes. Así que capaz que los mismos tropiezos que vayan a tener ustedes los vaya a tener yo, y eso me imagino que les va a sumar. ¿Ya? Así que por ahora este video y esta sesión queda hasta acá. Espero que les haya sido de provecho. Si es que tienen alguna duda, no les voy a decir que dejen los comentarios en el video porque probablemente no los lea. Así que utilicen Ucursos, utilicen el correo. Recuerden que tenemos el canal de Telegram, así que ahí hay otras vías para hacer las consultas. Así que sin mucho más que decir, y agradeciendo nuevamente por su comprensión de tener esta clase asíncrona en vez de la presencial, me despido y espero que sí nos podamos ver la próxima semana. ¿Ya? Que estén bien. Chao.